hablar un poquito sobre, como contaba, soy biólogo, un poquito qué le pasa a la cabeza en estas épocas de pandemia tan particulares, ¿no? Déjeme empezar, me encantó la charla, las dos charlas, pero bueno, quedé muy impresionado con lo del Everest. Acá es un iceberg, no es una montaña, pero es un modelo muy sencillo para explicar que cuando vos estás evaluando un poco tu performance, tu rendimiento, o lo que se podía resumir, cómo te va en tu vida, como emprendedor, como padre, como hijo, como amigo, claramente depende mucho de lo que hagas, ¿no? Todos tus comportamientos y de la manera que los haces tienen un impacto en tu performance final en el día, en la semana y en el año. La biología, como otras disciplinas, trata de entender, entre otras cosas, por qué las personas hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos y esos comportamientos o actitudes van cambiando. Y nosotros no tenemos duda, obviamente es una disciplina, no es una verdad la que estoy compartiendo con ustedes, que tiene que ver con cómo nos sentimos. Imagínense a los 16 que subieron el Everest o los que fueron montando los campamentos desmotivados, ¿no? O totalmente inseguros o con un pánico atroz, claramente no hubiesen podido animarse a subir, a comportarse en probar, ¿no? Arriesgarse a arriesgar. Las emociones claramente impactan en cómo nos va en la vida y después podemos preguntar qué dependen las emociones. Y en general nos explican que dependen mucho de lo que nos pasa, ¿no? Perdió nuestro equipo y nos ponemos tristes, no nos llama nuestra novia y nos enoja, etcétera. Sin embargo, la biología está convencida de que mucho depende de cómo interpretás lo que pasa. Los pensamientos que uno le pone a la situación, casi siempre de manera inconsciente, impactan cómo nos sentimos, eso impacta en cómo lo hacemos y eso impacta en cómo te va en tu vida. ¿Eso significa que primero pensamos y después sentimos? No. Es todo el tiempo circular, es dinámico, es fluido. La manera de pensar nuestra, que fuimos aprendiendo sobre todo de chicos, impacta en cómo nos sentimos y eso va a impactar también en cómo pensamos y eso se hace un círculo que puede ser virtuoso o vicioso, dependiendo fundamentalmente de nosotros. No depende de tu jefe, no depende del país, no depende de la pandemia, no depende del contexto. Es decir, siempre vamos a tener la necesidad de pensar diferente, ¿no? Justo estoy hablando a un grupo de personas, ustedes emprendedores, que tienen esa capacidad o esas ganas, esa motivación, ese interés, ese riesgo de pensar distinto. Bueno, como ustedes pueden pensar distinto para crear un producto, un servicio, una experiencia, un proceso nuevo y que tenga un impacto en el mundo, acá es una invitación a emprender, emprenderse, ¿no? A pensar distinto para sentirse mejor, a pensar distinto para tomar mejores decisiones. En este iceberg podemos resumir a un ser humano con su cuerpo y mente, ¿no? No vemos los pensamientos y las emociones y sí vemos lo que hacemos, los comportamientos, pero hoy la ciencia está completamente convencida de que cuerpo y mente es una sola cosa, es lo mismo. Es más, en los 16 minutos que me quedan, cada vez que diga la palabra mente, estaría bueno que se imaginen su cuerpo y cada vez que diga cuerpo, que se imaginen su mente, ¿no? Entonces, mente, emociones y pensamientos, la mente es energía, se puede medir, y el cuerpo, que es materia, también es energía, porque la materia está compuesta por 0,0001 de masa y 99,9999 de energía. Es decir, las personas somos energía, 100% científicamente comprobado. Entonces, esta forma circular de lo que somos, cómo lo que pensamos impacta en lo que sentimos, y eso nos hace hacer las cosas de una manera, y eso impacta en cómo nos va en la vida, siempre podemos intervenir, ¿no? Desde lo que hacemos, comportamientos, o desde lo que pensamos, para sentirnos mejor. Es decir, las emociones pueden ser modificadas, construidas, podemos ser los arquitectos, usando la palabra que escuchaba recién de la emprendedora, ¿no? Los arquitectos de nuestras emociones. En vez de dejar que todo lo decida el contexto, nosotros con nuestro cuerpo, sobre el final les cuento algunas herramientas, y con nuestra forma de pensar podemos modificar lo que sentimos. Está clarísimo que el cuerpo y la mente está gobernado por el cerebro es el que dirige toda la batuta. Esto lo hace
de manera muy eficiente hace muchísimos años, millones de años, generando hábitos, ¿no? Tratando de automatizar todo proceso para ahorrar energía. El cerebro creció y evolucionó tratando de ahorrar energía por si pasaba algo peligroso en aquellas épocas, tener energía ahorrada para pelearse o para salir corriendo. Y esto traducido a lo que se ve adentro de un cerebro son neuronas que por primera vez hacen algo, piensan algo o sienten algo, se conectan, axones y dendritas, y a medida, como ustedes ya saben, a medida que vamos repitiendo cosas en la vida o pensamientos en la vida, se forma un hábito, ¿no? O sea, son neuronas que están relacionadas íntimamente por grandes cantidades de axones y dendritas, ¿no? Eso es un hábito, como si fuese la primera vez un piolín, ¿no? Un hilo, y un hábito ya es un cable de acero casi indestructible. El cerebro permite que pensemos y que sintamos, no cabe dudas, que es gracias a las neuronas y sus conexiones que podemos pensar y sentir. Hoy también sabemos, y los budistas lo dicen hace muchos miles de años, que nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir modifica el cerebro. Es decir, cuando hablamos de cambio, y sobre todo en estas épocas que tanto nos empujan a cambiar, dado el contexto, no solo podemos cambiar por las experiencias que vamos teniendo en la vida, las cosas que nos pasan, nos van cambiando, pero también podemos cambiar por nuestra forma de pensar. Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestro cerebro, cambiamos la estructura y la función de las neuronas. La pregunta es si ustedes son conscientes de que pueden hacer eso, si ustedes son conscientes de que están casi siempre pensando lo mismo sobre sus vidas, cuando empiezan a pensar distinto, están cambiando el cerebro, por ende están cambiando ustedes mismos. Esto es lo que llamamos que la mente gobierne tu cerebro, ¿no? Que la mente pueda ser utilizada como una herramienta para modificar tus neuronitas, sus conexiones, y de esta manera hacer cambios reales en tu vida, ¿no? En tu forma de hacer las cosas, en tu forma de sentir y en tu forma de interpretar y de darle sentido a tu vida. Todo eso se puede hacer no solo por lo que te pasa, las experiencias, ¿no? Los viajes, las experiencias, los amigos, las cosas que vivís, pero también vos podés decidir hacerlas cambiando tu forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa el cerebro en estos momentos? Un cerebro más o menos normal, ¿no? El de casi todos nosotros. Estos son momentos que están dirigidos por grandes incertidumbres. Una pandemia es mucha incertidumbre que se asemeja mucho a la función de ustedes en la sociedad o a sus trabajos, que es pensar nuevo, crear cosas nuevas, generar impacto, ¿no? Que en general tiene que ver mucho con la novedad, y eso es incertidumbre. Un cerebro bajo estas condiciones de novedad, incertidumbre, cambio, siempre se dispara un área muy, muy antigua que se llama el área de la amenaza, que yo diría, después de mi experiencia trabajando con algunos emprendedores, que es un área que no se dispara tanto en la de ustedes, ¿no? Pero en todos los seres humanos se dispara este área, y esta es un área que siempre, FFF es pelear, escaparse o congelarse, es un área que motiva, dispara, enciende, ¿no? Emociones poco placenteras. Por eso estamos un poco irritados, nerviosos, con miedo, con incertidumbre, todo eso, ¿no? Algunos más ansiosos, otros se angustian, otros se distraen. Esto es normal en épocas de incertidumbre, ¿no? Como la pandemia, que no sabemos hacia dónde vamos a ir, qué va a pasar, cuándo va a terminar. Cuando uno está con mucha intensidad de estas emociones, empieza a pensar peor y a tomar malas decisiones. O sea, tener miedo, estar ansioso, o estar distraído, o tener nervios, o estar angustiado, es normal, está ok, no es negativo. Ahora, cuando es muy intenso, se queda poco oxígeno y glucosa en el cerebro para alimentar a las neuronitas del pensamiento. No podemos pensar. Empezamos a tomar malas decisiones, baja la performance, nos ponemos más impulsivos, nos enojamos más rápido. Esto es digamos, el círculo clásico normal de lo que vive una persona en épocas de grandes incertidumbres. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando no podemos cambiar el afuera? Cuando no podemos cambiar el contexto. Muchas veces ustedes con sus emprendimientos pueden cambiar, ¿no? Un producto, cambiar un proceso, cambiar un servicio, cambiar una experiencia. Ustedes deciden intervenir y cambiarla.
La pandemia nosotros no la podemos cambiar. Podemos cuidarnos, podemos hacer las cosas mejor en nuestras casas, en nuestras ciudades, pero la pandemia no la decidimos nosotros cuando se termina. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Puedo trabajar adentro mío, puedo trabajar mis emociones. Como le dije hace un ratito, no tiene que ver la emoción que sientas que te haga pensar peor, sino la intensidad de la emoción. Mucho de lo que sentimos tiene que ver con lo que pensamos y no tanto con el contexto. Entonces, si yo logro bajar la ansiedad un poquito, bajar un poquito el miedo, conocido como tener inteligencia emocional, empiezo a pensar mejor y a tomar mejores decisiones y puedo subir mi performance, rendir mejor en épocas de incertidumbre y cuando me veo que estoy trabajando mejor, baja un poco la incertidumbre, a pesar de que la pandemia sigue afuera y me siento menos amenazado. O sea, solo tocando un poquito el volumen de la intensidad de la emoción, transformo un escenario de mucha incertidumbre en un escenario de menos incertidumbre y puedo trabajar mejor. Esta flecha azul, ¿no?, que dice trabajar tu inteligencia emocional, es un curso de 24 horas, ¿no? Lo resumo en uno o dos slides solamente por una cuestión de tiempo. Pero recordarles entonces que desde que ocurre una situación en un contexto, pandemia, hasta que aparece la emoción, enojo, frustración, distracción, miedo, ansiedad, etcétera, primero me llama la atención eso, evalúo con uno o muchos pensamientos, es decir, interpreto lo que está pasando casi siempre de manera inconsciente, y eso hace que aparezca la emoción. Si esa evaluación, si esa cantidad y calidad de pensamientos son muy catastróficos, esto no va a terminar nunca, nos vamos a morir todos, no voy a poder salir nunca de mi casa, la gente jamás me va a comprar mi producto, no voy a poder volver a viajar, ¿no? Pensamientos totalmente irracionales, la mayoría de los que dije, eso genera que la emoción sea muy intensa. Entonces la invitación es, cuando la situación, dada el contexto, uno no puede intervenirla, sí puede intervenir la forma de pensar. Yo puedo cambiar mi forma de pensar y de esta manera voy a cambiar mis emociones. Eso se llama reinterpretar, reformular, repensar, ¿no? Cambiar cognitivamente, ¿no?, desde mi cabeza lo que está pasando. Es decir, no puedo cambiar lo que está pasando, pero sí lo puedo interpretar diferente, sí lo puedo pensar distinto. ¿Cómo lo hago? A ver, de nuevo, le decía que es un curso muy largo, pero para hacerlo fácil. Primero hay que detectar, darse cuenta cuál es esa situación que a mí me hace sentir incómodo, amenazado, que no estoy bien, que me genera emociones muy intensas y poco placenteras. Una vez que detecto esa situación, que es bastante fácil, es en qué estoy pensando. Ahí es donde a la gente le cuesta más. ¿Qué se me está pasando por la cabeza? ¿Cuál es mi narrativa? ¿En qué estoy rumiando mientras sucede eso? Y escribir todos esos pensamientos. Y después tratar de ir reemplazando esos pensamientos catastróficos, esos pensamientos todo nada, nunca siempre, jamás, ¿no? Esos pensamientos que muchas veces tenemos que son pensamientos negativos, automáticos, reemplazarlos por otros, un poquito más racionales, con evidencia, si quieren algunos más positivos, y eso va a hacer que la intensidad de la emoción baje, que puedas pensar mejor y que suba la performance. Una vez que detecté esos pensamientos y entendí cómo reemplazarlos, como si fueses un deportista profesional, vas a visualizar, como me imagino seguro los chicos del Everest han visualizado mucho, ¿no?, la subida al Everest, ¿no?, cerrar los ojos, imaginarse, voy a ir por acá, voy por allá, voy a poner la escalera, voy a subir. Acá es visualizar, me va a ocurrir esta situación y ahora voy a pensar así. De nuevo, me va a ocurrir esta situación, llega mi jefe, mira, venta, no se puede, no puedo salir, y voy a pensar así. Cuanto más visualizo con esos pensamientos nuevos, más chances tengo de que esa incomodidad, esa intensidad emocional no suceda, es decir, voy a poder pensar mejor, pensar más claro y tomar mejores decisiones. Entonces, uno puede cambiar sus emociones, ¿no?, que impactan en tu rendimiento, en tu performance, pensando diferente,
pensando más racional, con pensamientos más positivos, con evidencia, lo que llamamos reinterpretar el sentido que le das a la situación. Muchas veces ese sentido es absolutamente inconsciente y automático, por eso uno tiene que darse cuenta cómo está pensando, pero también uno puede utilizar el cuerpo para cambiar las emociones, a través de la respiración y las distintas respiraciones que uno puede encontrar hoy, no solo desde el yoga, pero desde la ciencia, pueden modificarse, respirando distinto se modifica la química, las hormonas, los neurotransmisores de nuestro cuerpo, y esos nos van a hacer sentir distinto a través de la actividad física, a través de la meditación, ¿no? Hay muchas formas donde uno puede involucrar el cuerpo y eso hace que las emociones vayan para un lado más placentero o menos placentero. Unos hombros encogidos mirando hacia el piso con los ojos para abajo son emociones poco placenteras. Los gestos que tienen que ver con la apertura, el movimiento, ¿no? El estiramiento tienen que ver con emociones más placenteras. Entonces, desde los pensamientos y desde los comportamientos podemos modificar cómo nos sentimos. Tener mayor bienestar y eso nos va a permitir sentirnos un poco más seguros y tomar mejores decisiones en la vida, con y sin pandemia. Así que espero que les haya servido algo estas herramientas. Muchísimas gracias por la atención y estoy acá para lo que ustedes decidan. Muchas gracias.